a ir a Oseas capítulo número 6, versículo número 2. Y usted quiere poner el título, vamos a poner: la tumba está vacía, Cristo ha resucitado, aleluya, Cristo está vivo. Dice Oseas 6, 2 de esta forma: nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que tú nos ilumines, que tú, Dios mío, nos llene, nos toque, nos transforme y sobre todas las cosas nos edifique. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Si usted ve la Biblia en el Antiguo Testamento está llena de profecías. ¿Y qué es lo que es una profecía? Profecía es algo predictivo acerca de un futuro inmediato o un futuro lejano. Eso se llama una profecía predictiva. Pero yo escogí a Oseas capítulo número 6, versículo 2, porque este profeta, uno de los profetas menores de Israel, profetizó, bueno, no sé si su Biblia lo tiene, pero la mía tiene todas las palabras que hablan de cumplimiento mesiánico, vienen en rojo. La mía está en rojo, esa parte. Y dice así que después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Pero no es el primer pasaje que habla del sufrimiento y de la resurrección de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, mucho más allá, en el libro de Génesis, capítulo número 3, versículo número 15, ahí está la primera profecía mesiánica acerca del advenimiento del Mesías y acerca de su sufrimiento y de su resurrección. Dios le dijo a la serpiente y a la mujer, hubo un diálogo entre Dios, la mujer y la serpiente cuando cayeron allí en pecado. Le dijo a la serpiente: tú le vas a morder ¿dónde? En el calcañar, pero ella te va a herir ¿dónde? En la cabeza. O sea, la simiente de la mujer, Dios iba a escoger el nacimiento virginal, iba a escoger a la mujer para que la salvación viniera al mundo. Sí, iba a pasar por problemas, por situaciones. Desde que Jesús nació hasta que murió, fue constantemente asediado, perseguido, tentado y probado ante todas las cosas. Pero muchas veces decía: todavía no me ha llegado la hora. El recién nacido, usted sabe lo que pasó cuando los magos se fueron por otro camino, por revelación. Herodes se sintió burlado y ¿qué mandó a hacer? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿verdad? 2 o 3, bueno, de 2 años. Y hizo una matanza grande. Y yo buscaba en una enciclopedia bíblica hebrea avanzada y dice que ahí mismo en Ramat y ahí mismo en Belén hubo una matanza de más de 300 niños. Habían nacido bastante para ser un lugar bien pequeñito. Pero Jesús no lo mataron porque un ángel del Señor se le apareció en sueño a José y tuvieron que huir fuera del país. ¿A dónde? A Egipto. Y después, cuando ya murió Herodes, volvieron para atrás. Entonces, el diablo sabía que este día iba a llegar tarde o temprano. Él sabía que había escuchado los planes de Dios en Génesis 3:15 cuando dijo que él va a morder en el calcañar a la mujer, pero la mujer le va a pisotear la cabeza, lo va a aplastar. Y él estaba haciendo todo lo posible para cuando llegara este tiempo no se diera esa situación. Desde el principio el diablo empezó a tentar a Jesús. Recuerde que cuando Jesús fue presentado al 8º día en el templo, habían 2 personas, 2 fieles devotos. Una se llamaba Ana y el otro, ¿cómo se llamaba? Simeón. Eran bien ancianos. Y Simeón agarró, era un profeta, un hombre de Dios, ungido, que el Espíritu Santo le había dicho que él no iba a morir antes que él viera el advenimiento o el nacimiento del Mesías, de Jesús. Y sabe que él lo agarró en las manos y él dijo: oh Dios, ya mis ojos han visto la salvación, no solamente de Israel, sino del mundo. Puedes llevarte a tu siervo en paz. Y estoy seguro que ahí habían saduceos, fariseos de partidos religiosos, partidos políticos, los mismos demonios escuchando lo que dijo Simeón. Y el diablo trató de hacer lo imposible para oponerse al plan de Dios, que Jesús creciera, viviera y muriera. Porque al Jesús morir iba a tener una redención.
iba a traer un cambio, iba a hacer cambiar la mente de Dios. La sangre de Jesús iba a traer una reconciliación entre Dios y el hombre. Fíjense la importancia que tiene esto acerca de esto. Bueno, en estos días ayer estaba viendo una película, hablaban de Moisés, muy lejos de la verdad, pero estuve mirándola ahí, que la dieron en la televisión. Hoy acerca de Jesús de Nazaret le ponen cosas que ni en la Biblia vienen. Le exageran demasiado y se van mucho más de la ficción. Pero la palabra de Dios me dice bien claro que Jesús dijo 7 palabras clavado en la cruz. En estos días se predica acerca de esto. ¿Se recuerdan? Tengo sed. Una de ellas, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Y así algunas palabras que dijo en la cruz. Y él terminó, y hay una palabra que Jesús dijo muy impactante, que seguro impactó a los religiosos de aquella época, a sus discípulos, a su madre, a todos los que estaban allí. Porque cuando Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabatani, que traducido es de esta forma, Dios mío, es una pregunta, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Ahora, Jesús estaba muriendo en la cruz y llevando el castigo de nosotros, de nuestra maldad, de nuestros hierros, de nuestros pecados, de todas nuestras maldades, porque la Biblia dice, mas Jehová cargó ¿en quién? En él. Dice el pecado de todo, y nosotros lo vimos como ¿qué? Como azotado, como herido de Dios. Pero ahí mismo, yo me imagino aquellas personas que no tenían esa comunión para entender la profecía bíblica que se estaba cumpliendo cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Dios tuvo que abandonarlo. Tuvo que dejarlo solo. Si es verdad que unas horas antes en el Getsemaní Dios le había mandado ¿qué cosa? Un ángel. Jesús estaba tirado de rodillas, estaba orando, estaba clamando, había una tensión grande. Pedro y los otros dos estaban roncando por allá, se habían dormido. El escritor dijo que por la tristeza, yo no creo que nadie duerma por tristeza. Eso era porque no le gustaba orar, o a lo mejor era porque había una tensión tan grande. Pero Jesús estaba bien despierto y él estaba doblado su rodilla y decía de esta forma, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y así fue. Y dice que en el medio de esa agonía, de ese sufrimiento, unas horas antes de ser crucificado, Dios tuvo que mandarle un ángel. No dice la Biblia qué tipo de ángel, si fue un serafín, un querubín, fue Gabriel, fue Miguel, whatever, cualquiera. Mandó un ángel allí para alentarlo, para darle fuerza. Jesús tenía una ventaja y tenía una desventaja. Oigan, ¿cuál es la ventaja que tenía Jesús? Era que él era divino. Y era su propia desventaja, porque él sabía que en las próximas horas le iban a dar la barba, se la iban a arrancar. Le iban a poner una corona de espinas, lo iban a escupir, le iban a dar con vara, lo iban a azotar, lo iban a crucificar. Y eso, cuando usted sabe en realidad lo que usted le espera, eso es una gran tortura para la persona. Que sí, sabe que duele. Si yo me di los otros días entrando al baño de mi trabajo, me di un golpe con la puerta, estaba frío en una uña y me quedó aquí como un morado y dije, ay, clamé al Padre, al Hijo y a todo el mundo. Y nada más fue un golpecito ahí. Imagínense ustedes. Jesús en esa condición de divino humano, él sabía qué es lo que venía, pero él tenía que cumplir el propósito. Entonces Jesús está en la cruz y ahora Jesús dice, oh Elí, Elí, lama sabatani. ¿Saben? No lo dice la Biblia, pero cuando dice esta parte, ¿por qué me ha desamparado? Dios tuvo que darle la espalda en ese momento. Ahí no había ningún ángel para ayudarle, como las horas antes. No había, la presencia de Dios no estaba allí. ¿Por qué? Porque Jesús estaba llevando el pecado ¿de quién? De la humanidad. Todo lo estaba llegando. Por eso cuando Jesús antes de morir, el último suspiro, cuando entregó su espíritu, dijo, consumado es. Y ya, así lo dijo. Y dice que respiró, dio su último aliento
y murió. Y en los soldados romanos y los principales de los romanos que estaban allí dijeron de esta forma: oye, yo creo que este verdaderamente era el Hijo de Dios. Ocurrió un terremoto, hubo oscuridad, el velo del templo se rasgó en dos y hubo cosas, personas que habían muerto. No dice la Biblia qué tiempo llevaban muertos, se abrieron las tumbas solas y salieron vivos. Porque la unción que se derramó cuando cayó la sangre de Jesús a la tierra, hubo una conmoción grande en aquel lugar. ¿Y por qué nosotros creemos que Cristo ha resucitado? Porque unos días después, vamos a ver lo que dice aquí. Ahora, vamos a Lucas capítulo número 24. Miren lo que dice en Lucas 24, 6 y 7. Uno de los ángeles, le habló a aquellas mujeres que fueron por la mañana al sepulcro, aquellas mujeres que fueron a llevar especias aromáticas, etcétera, para embalsamar el cuerpo de Jesús. En el versículo 6 de este capítulo 24 le dice de esta forma, dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, ¿qué? Pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Estas personas no habían entendido todavía el mensaje de Jesús. 3 años Jesús caminando con ellos, 3 años instruyéndolo, 3 años hablándole acerca de todas estas cosas, preparándole, comían juntos, vivían juntos, dormían juntos, etcétera. Todos estos discípulos y personas que estaban alrededor de él, cuando él le decía: es necesario que esto acontezca, pero al tercer día me voy a levantar de los muertos, ellos no lo creían. De tal forma que uno de los mismos apóstoles, de los escogidos por el Señor, cuando al primero que se le apareció todo fue a Pedro. De los apóstoles se le apareció a Pedro. Y cuando Pedro lo dijo, y a María Magdalena, cuando María fue también con el alabastro y con aquello que el Señor le dijo: María, y ella lo reconoció y ella le dijo: Rabí, que quiere decir maestro. Y dijo: no me toques, todavía no me toques, porque tengo que subir al Padre. Pero ve y dile a los demás que yo he resucitado dentro de los muertos. Y este es uno de los apóstoles, cuando le dijeron esto, dijo: yo no lo creo. Yo no creo que haya resucitado hasta que yo no ponga mi mano en el costado, hasta que no vea las marcas en sus manos, hasta que no vea todas esas señales, yo no voy a creer. Y dice que estando ellos escondidos, porque ellos dijeron: si mataron a Jesús, nosotros que somos sus seguidores, los próximos somos nosotros. Y estaban escondidos con las puertas cerradas cuando Jesús se apareció en medio de ellos. Y le dijo: ven, acércate. Le dijo a Tomás: acércate, pon tu mano aquí en mi mano, pon tu dedo aquí y ponlo aquí en mi costado. Y fue cuando él dijo: mi Señor y mi Dios. Y él le dijo: oh, entonces ahora creíste porque viste. Bienaventurados los que creyeron sin ver. ¿Qué quiere decir? Dichosos, bienaventurados, felices. Quiere decir eso. Qué cosa tan tremenda. Hay personas que dicen: si yo no veo, no creo. ¿No han oído esto? Bueno, cuando yo me convertí al Señor no tuve que ver ningún milagro. Ya yo llevaba como 2 meses de convertido y asistiendo a la iglesia, había hecho profesión de fe, estaba leyendo la palabra del Señor, y un día llegó a la iglesia y me dijeron: ¿quieres quedarte en una vigilia? Que viene un pastor no sé, de Pinar del Río, qué sé yo, que Dios lo usa en sanidades y en milagros. Yo quiero ver eso, está bien. Y yo me recuerdo que nos quedamos un grupo de jóvenes frente a la iglesia y éramos como 10, estábamos ahí. Y eran como las 12 de la noche. Y el muchacho dijo, aquel pastor dijo: ¿cuántos quieren recibir la unción de Dios? Y yo le dije: yo quiero saber qué es lo que es eso. Tú no has experimentado todavía lo que es la transformación, el toque, la unción, los milagros. No, yo nunca he visto un milagro. Ok. Me recuerdo que aquel me puso la mano en la frente y caí así, ¡fum!, para allá, para el suelo. Y cuando yo abro los ojos digo: ¿y qué hago? Yo estaba acostado en el suelo.
la unción de Dios se había derramado en aquel lugar, y allí estábamos ahí alabando y glorificando, exaltando y llorando delante del Señor. Entonces, esa es una de las cosas que me dice a mí que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Que Él ha resucitado, que Él se sigue manifestando, que Él sigue cambiando, que Él sigue tocando, transformando a las personas. Si no, Pablo no hubiera dicho, de modo que si alguno está en ¿quién? En Buda, en María, en San Juan Bosco, en el indio Atuey, ¿cómo se llama? Juan Diego, no, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y así hay personas que señalan, porque yo he conocido personas que han sido malacabezas, matarifes, bronqueros, ladrones. Los he conocido y a los años usted los ve cambiados, usted los ve predicadores con corbata, etcétera, etcétera. Y los ves transformados y las personas dicen, ahora se quiere ser el mejor. No, no se quiere ser el mejor, ahora es mejor. Porque ha sido cambiado y transformado por la sangre de Jesús, que es el único que puede cambiar. Entonces la persona lo juzgan, se le mete el diablo a otras personas y empiezan a señalar, ahora tanto mal que tú hiciste para hacerte el mejor ahora. No, el problema es que la eficacia de la palabra del Señor, esta persona hacía esas cosas porque no conocía a Jesús, porque había hecho pacto con el diablo, con los demonios. ¿Sabe qué? En la zona mía empezaron a convertirse una cantidad de brujeros, santeros, agoreros, brujos, y empezaron a entregar. Aquí está mi papá, que participamos en esa cruzada. Todos los días nos llamaba alguien que se había convertido al Señor o que quería aceptar a Jesucristo y entregaban aquellos altares grandes con muñecos de no sé quién, de sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y entonces nosotros íbamos allí y orábamos por aquellas personas. Aquellas personas que practicaban la magia negra, el vudú, la santería, qué sé yo, todas esas religiones falsas, cuando Dios los transformaba y entregaban sus vidas a Jesucristo, se convertían en predicadores eficaces de la palabra del Señor. Yo estuve batallando en una iglesia que yo pastoreé por años, como con 4 personas, y no se convertía a nadie. Y un día me pongo a orar y orar, Dios sabe todas las cosas. Y me dijeron que se había mudado una familia cerca de la iglesia y me dieron la dirección. Iba a ir a visitar a esta familia que era cristiana. Y cuando voy de camino ahí, alguien me para en el camino, una señora, una anciana, me para en el camino y me dice, ¿usted es el pastor de la iglesia? Digo, sí. Dice, ¿tú sabes quién soy yo? Le digo, no. Le digo, no soy adivino, la adivinación es del diablo. Y me dijo, yo soy el horcón mayor de un templo de brujería grandísimo que había con más de 300 personas. ¿Quiere entrar a mi casa? Y yo me recuerdo que me paré así en la puerta. ¿O es que tiene miedo? Digo, miedo. Yo tengo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que me cambió, al que nunca ha perdido una batalla, no una guerra, ni una batalla. Al que siempre está dispuesto a cambiar, a transformar, a sanar, a libertar, a Jesús. Y entré a su casa y me dijo, hace aproximadamente como 2 meses yo estaba moviendo la emisora de radio y me encontré una emisora cristiana. Y desde ese tiempo estaba oyendo los predicadores aquí en mi casa y no quiero saber más de brujería ni de hechicería. Quiero entregar mi vida a Jesús. Oiga por la radio. Pero eso no paró ahí. Cuando esa mujer se convirtió, cuando limpió su casa porque tenía clavos de línea, raíles de línea, bueno, ¿para qué le cuento? Aquello fue increíble lo que tenía aquella mujer. Esa mujer se convirtió en una predicadora. Todos los días llevaba 2 y 3 personas a la iglesia nueva. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús transforma a una persona, la transforma de verdad. El apóstol Pablo antes era un perseguidor. El apóstol Pablo era una persona que mataba ¿a quién? A cristianos. Y estuvo allí cuando Esteban, él estaba mirando y cuidando la ropa. Esteban lo apedrearon, el primer mártir cristiano, y Pablo estaba allí. Pero sin embargo, cuando tuvo un encuentro directo con Jesús,
Él cambió de tal forma que él se cayó al suelo. O algunos dicen que se cayó del caballo, de la mula, de una bicicleta. La cosa fue que cayó en el suelo. Que cayó en el suelo. Y no podía ver porque había una luz muy grande. Y le dijo en hebreo de esta forma: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dice la versión popular, me gusta la versión popular como dice, es como caerles a patada a un aguijón. Es lo que usan para los bueyes para que caminen. Le ponen un clavo en la punta y el buey cuando está arando tiene que caminar porque tiene que caminar. Pues así mismo Dios se le aparece en el camino a este hombre que se metía a la casa de los cristianos y los arrastraba, los metía en la cárcel, los mataba, los azotaba y era el terror en aquel tiempo, hasta que Jesús se le interpuso en el camino. Allí Jesús se le interpuso en el camino y le dijo en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿Quién eres Jesús? ¿Quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y de ese mismo momento, usted sabe la historia, Saulo quedó ciego por varios días y fue llevado por la mano porque quedó ciego cuando vio el resplandor de Jesucristo. Quedó ciego, lo llevaron allí y como el Señor después lo sanó. Y ustedes saben la historia de Pablo. Más de la mitad del Nuevo Testamento escrita por él. Un hombre que tuvo 4 viajes misioneros. Los 3 viajes misioneros y el viaje a Roma. 4 misiones increíbles. Ganó miles de personas y fundó una cantidad de iglesias en Asia y hizo cosas tremendas. ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado, el Cristo que se levantó de los muertos, lo encontró en el camino y tuvo un encuentro con él y esta persona cambió. Y aquella persona que le entrega su corazón a Jesús no vuelve a ser el mismo. De ese momento no vuelve a ser el mismo. Aquellos 2 discípulos que iban hablando con Jesús en el camino. ¿Quién se acuerda de eso? El camino de Emaús. Iban caminando con Jesús, iban hablando y Jesús se le acercó después de resucitado al tercer día y estos 2 discípulos iban caminando y Cristo le dijo: muchachos, ¿qué? ¿Por qué están tan tristes? Pero tú eres el único que no sabe qué es lo que ha pasado en Israel. ¿Qué pasó? No, a Jesús de Nazaret, que lo mataron, era un profeta, un hombre de Dios, nosotros pensamos que era el Mesías, que era el que iba a traer cambio a la nación. Se quedaron con él y dice que partió el pan, era muy de noche. Y dice que cuando partió el pan, Jesús desapareció de en medio de ellos. Y uno le dice al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura? Cuando nos hablaba la palabra, sentíamos algo que nos transformaba, que nos cambiaba, que deseábamos que nos hablara más y más y más. Ahora, vamos a Efesios capítulo número 1, versículo número 20. Vamos a ver lo que dice aquí en Efesios 1, 20 y 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares que celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, oiga eso, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aleluya. Cuando Jesús resucita, Él viene a recuperar algo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Lo primero que se había perdido era la comunión del hombre con Dios. Estaba rota completamente la brecha esa entre Dios y el hombre. Se había creado un camino o un hoyo, una brecha donde el ser humano tenía que ir delante de un sacerdote, delante de un profeta, para que intercedieran por él, para que entregaran ofrenda, donativo, un becerro, una vaca, un palomino, una tórtola, qué sé yo. Tenían que ir a entregar cosas porque ellos mismos no podían clamar a Dios. ¿Por qué? Primero, porque no estaban puros delante de Dios. Y segundo, porque todavía no había venido el verdadero sacrificio. Cuando el pueblo de Israel, una de las tantas veces que desobedeció al Señor en el desierto, ¿verdad? Pero una de las veces empezaron a desobedecer a Dios y empezaron a murmurar y el Señor mandó serpientes. Dice serpientes ardientes, mandó la copperhead,
mandó a la Black Mamba, mandó yo no sé cuántas serpientes, llegaron allí y empezaron a morir las personas. Entonces las personas fueron delante de Moisés. Oye, las serpientes nos están matando. Y Dios le dijo, levanten una serpiente de bronce. Y aquel que mire la serpiente de bronce va a ser salvo, tipo de Cristo, simbolismo en el Antiguo Testamento. Jesús mismo dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también va a ser levantado el Hijo del Hombre. Para que todo aquel que mire en Jesús alcance salvación. Y miren, es algo tremendo. No existe, siempre he dicho, ni salvación en doctores, ni en abogados, ni en jueces, ni en financieros, ni en religiones. En Jesús. Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6, casi todos no lo sabemos. ¿Qué dijo? Yo soy ¿qué? El camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Estas tres cosas. Pero la última parte dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tenemos que ir a Jesús para que Él nos limpie, nos cambie, nos transforme, nos equipe, nos ayude, nos escoja, nos use. Porque Jesús en una ocasión le dijo a los discípulos, sin mí nada podéis hacer. Aunque usted trate de hacer cualquier cosa por su cuenta, si no está Jesús, no sirve. No está la bendición de Dios, no está la aprobación de Dios. Volvemos atrás de nuevo. ¿Sabe que cuando Jesús muere, y saben que Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabatani, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús muere, su espíritu sale de él, ¿no es así? Cuando una persona muere, ¿qué es lo que sale? Nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro ser espiritual sale. ¿Pero a dónde va? Al cielo. ¿Qué dice la Biblia? ¿A dónde bajó Jesús? A las partes más bajas de la tierra. Y según la palabra del Señor y según las cosas dichas por Jesús, debajo de la tierra hay un lago de fuego donde llamada la muerte segunda, que tiene varios nombres: Gehenna, infierno, lago de fuego, abismo, varios sinónimos tiene. Pues Jesús desciende a las partes más bajas de la tierra con un objetivo. ¿Cuál fue el objetivo? Bueno, llevar la cautividad del Antiguo Testamento, de todos los profetas que murieron, Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, llevarse a todo eso. Pero lo más importante, el hombre había perdido la autoridad, había perdido el dominio, había perdido el poder. Ahora Jesús, a través de un sacrificio, había recuperado ese poder, ese dominio y esa autoridad. Y aquel que tenía esa autoridad, Jesús vino a quitársela y fue al mismo diablo: ¡dame acá! Así que la gente, si nosotros viéramos más la autoridad que tiene Jesús y no le diéramos tanta gloria, a veces el diablo no hace nada y la gente dice, el diablo. No es el diablo. Nosotros le estamos dando más autoridad de que Él tiene, de que tiene poder, tiene. Pero el poder de Él es limitado, el de nuestro Jesús es ilimitado. Y hay una parte en Colosenses y en los Tesalonicenses también, donde dice que Él triunfó sobre los principados y sobre la potestad en la cruz, y los exhibió ¿cómo? Públicamente. Delante de los ángeles, de los arcángeles, de los principados, de los serafines. Todo dice que fue hecho por Él y por medio de Él y para Él. Entonces Jesús recupera esa autoridad. Cuando Jesús resucita, en Mateo capítulo 28, no me recuerdo bien porque no quiero decir, pero ahí donde Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo, si usted lo encuentra, hermano. ¿Y en dónde? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces por eso Jesús dijo, creo que es en Mateo 28, 18, si mal no recuerdo, porque dice el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Aleluya. Entonces, Él vino y recuperó todas las cosas. Al principio, cuando Jesús va a comenzar su ministerio, ¿a dónde lo manda el Espíritu? ¿Dónde lo lleva el Espíritu? Al desierto. ¿Y a qué lo lleva al desierto? A hacer un ayuno, para ser tentado. Y después de 40 días se le apareció el tentador. Ahí está, era el 18, ¿verdad? Exactamente, Mateo 28, 18. Y allí está el tentador tratando de ofrecerle algún trueque, un cambio.
Primero le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Cristo no le hizo caso. Cristo le dijo, no solo del pan vivirá el hombre. La otra fue cuando le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, tírate de aquí arriba, porque el Salmo número 91 me dice el Salmo 91 que a sus ángeles mandará para que te lleven en tu mano para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera fue, le dijo, bueno, ya basta, ya. Porque las personas, a la humanidad, que la mayoría de las personas, no todo, pero la mayoría, lo que más le importa es la economía. ¿Verdad? Es fácil de comprar las personas. Y es fácil de, si una persona dice, te doy $1.000.000, si haces esto, la persona sin pensarlo lo hace. Por eso hay tantos artistas de telenovelas, de películas que hacen hasta pacto con el diablo, le entregan su alma al diablo por unos años de prosperidad económica y de fama y fortuna, pero al final, ¿para dónde van? Alguien dijo un día, no sé quién sería, pero tiene mucha razón, dice, el diablo ofrece mucho, oigan esto, da poco y al final lo quita todo. Wow. Porque la Biblia dice que es padre de toda mentira. Entonces le dijo a Jesús, si tú te tiras de rodillas, si tú te postras delante de mí y tú me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra porque me han sido dados. Dijo una verdad el diablo. Una de las pocas verdades, tiene razón. Al Adán y Eva caer en pecado, ¿quién es el que se quedó con todo eso? El príncipe de este siglo dijo eso. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, le dijo también, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo se fue. ¿Pero qué hizo Jesús? Ir a la cruz por el camino difícil. Los caminos fáciles, hay que tener mucho cuidado con los caminos fáciles. Si una persona dice, oye, hay un negocio redondo, facilito, tú inviertes $1,000 y te caen 20,000. Eso ya de ahí, eso es mentira, ¿eh? Y entonces, así mismo quería que Jesús se tirara de rodillas, ese era el negocio y él iba a dar todo, los reinos de este mundo. Y sabe que cuando Jesús resucita, él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora todo pertenece porque de Jehová es la tierra, su plenitud, que el mundo y lo que en él habitan. Aún hasta las personas que no creen en Dios, hasta las personas que han rechazado a Cristo, hasta las personas que le han dado la espalda a Dios, tienen su tiempo contado. Tú no sabes cuándo te va a llamar Dios, porque el único que tiene una balanza en la mano se llama Dios, no el diablo. ¿Sabes lo que es una balanza, no? Y Él pesa, dice que los corazones, yo no sé cómo lo hará el Señor, pero lo hace, la balanza espiritual de Dios. Entonces, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros nos trajo paz, nos trajo gozo, nos trajo alegría, nos trajo sanidad, nos trajo reconciliación con Dios, nos trajo esa comunión que se había perdido al principio, de tal forma que Dios hablaba en el principio con Adán y Eva y conversaba, y cuando ellos cayeron en pecado ellos se escondieron. Él iba y conversaba todos los días y Dios lo llamó. ¿Dónde estás tú? El hombre escondido. No, oímos que tú venías y nos escondimos porque tuvimos miedo porque están desnudos. ¿Desnudos? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comiera? La mujer, ahí empiezan las culpas. La mujer que tú me diste, ¿sabe? Que le echó la culpa a la mujer y a Dios, a los dos. Porque él dijo, yo no te la pedí, prácticamente, ¿verdad? Y entonces la mujer, ¿y qué pasó? La serpiente me engañó. Y cuando va a ver la serpiente no puede hablar porque Eva le tenía el pie puesto en la cabeza y no pudo porque se quedó todo ahí. Entonces la culpa, esa serpiente no podía hablar. Entonces siempre alguien le va a echar la culpa al otro, pero Cristo vino a acabar con todas esas cosas, vino a traer una unidad espiritual, una unción que iba a ser sobre todas las cosas. Por eso sería llamado el deseado de las naciones. Por eso que dice que la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, dice que este pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz. ¿Por qué? Porque Jesús se manifestó y la salvación llegó allí, a aquel lugar. Ahora, ¿dónde está Jesús ahora? En todas partes. Está en nuestros corazones, pero está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Él es omnipresente. Y aunque nuestra mente no quepa,
eso. Dios es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente. No hay cavidad porque Dios se puede manifestar ahora aquí, su presencia, y estar en China, allá también un servicio, allá se está manifestando el Señor a la misma vez. Porque Él es espíritu. Y la Biblia me dice en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero el otro versículo dice, porque tales adoradores, oigan esto, busca al Padre que le adoren. Aleluya, qué maravilloso. ¿No? Yo le doy gracias a Dios porque Cristo vino a mi vida. Yo tengo un testimonio tremendo. Dios me rescató, y como a todos nosotros, Dios nos trajo. Hay personas que hicieron cosas peores, otras menores, pero todos éramos pecadores, porque la palabra me dice, por cuanto todos pecaron, todos, hasta el niño chiquitico ese. Porque hay niños más chiquitos que esos que dicen mentiras. ¿Y quién le enseñó a decir mentiras? Nadie. Aprenden a decirlas solas. Nadie. ¿Por qué? Porque es el germen del pecado. La palabra me dice en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia me dice bien claro, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los cuales dice que no son engendrados ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino vienen directamente de Dios, por creer, por aceptar, por vivir, por pedir la presencia del Espíritu Santo. Qué maravilloso es eso, amén. Entonces, vemos el cambio, no es un mito. A las personas decían, el problema es que Jesús era un dídimo. Dídimo en hebreo significa era mellizo con otro. Un cuate para los hermanos de México, ¿verdad? O sea que Jesús tenía uno idéntico, un gemelo, un dídimo. Y al otro lo mataron y entonces salió el otro, estoy resucitado. Mentira del diablo, eso es lo que han inventado hasta hoy en día. Todavía hablan de la Virgen también, que la Virgen engañó a José con un tal Ben Pantera que fue un romano, un capitán romano de aquel tiempo. Y entonces el diablo siempre va a tratar de torcer para que las personas no crean lo que está escrito en la palabra del Señor. Yo me recuerdo que mi pastor, alguien le dijo un día, yo no creo en eso que usted dice que a Jonás se lo tragó un pez, una ballena, ni nada de eso. Dice, pues yo sí lo creo porque es palabra de Dios. Si la Biblia me dijera todo lo contrario, en vez de que el pez o la ballena o esto que sé, se tragó a Jonás, me dijera la Biblia que Jonás se tragó a la ballena, también lo creería, porque es palabra de Dios. Porque Dios no es como nosotros, Él habita en lo sobrenatural. Dice que Él habita en luz inaccesible. Él dice que los mismos le son las tinieblas que la luz. Nosotros somos los que ponemos una barrera, un obstáculo, un stop. Esto es más grande, esto es más pequeño. Este problema no hay quien lo resuelva. A lo mejor se resuelve. No, para Dios no existe ningún problema. Cristo sabía que su amigo Lázaro, el de Betania, iba a morir. Es más, sabía que se había muerto. Se detuvo a propósito para que el hombre se muriera. Para que vieran la gloria de Dios manifestada. Y cuando él llegó allí, le sale María al encuentro y le sale Marta al encuentro, las dos hermanas. ¡Ay, Señor! Saben que los judíos todavía lloran mucho, usan las pleñideras, aquellas que llevan redoma para contar las lágrimas, se dan golpes, se visten de negro, se tiran cenizas. Me imagino tú cómo sería, tocan flautas, etc. ¡Ay, Señor! Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo, ¿Él va a resucitar? Sí, yo sé que va a resucitar, Señor, en el día postrero. Y Jesús le vuelve a decir para abrirle los ojos, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ya hace varios días, ya hiede, ya apesta, ya lo enterramos. Si hubieras venido acabado de morir, o hubieras venido antes de morirse. Pero no te estoy diciendo que yo soy la resurrección y la vida. Quítame la piedra.
No se lo dijo a nadie, a Marta le dijo, Marta, yo me imagino Marta empujando la piedra esa, pero le estaba diciendo otra piedra, la del corazón, de la incredulidad. Y cuando Jesús clamó, esperó que se agolpara más gente, vinieran los fariseos, vinieran los saduceos, vinieran todos estos religiosos de aquella época. Jesús dijo a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Y sabe lo que pasó? Lázaro salió de aquel lugar. Aquellas personas se quedaron atónitas, sorprendidas, estupefactas cuando vieron que el muerto estaba enrollado en una sábana, en un lienzo, caminando allí en aquel lugar. Y le dijo, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios?